Hola, soy Ramón García, optometrista y creador del blog Cuida tu Vista. Bienvenidos a este podcast donde compartiremos contigo los mejores consejos para cuidar tu vista, charlaremos con expertos en salud visual y te aportaremos claridad sobre el oscuro mundo de la óptica. El objetivo es que aprendas a ver bien para vivir mejor. Muy buenas, ¿qué tal estás? Por aquí, ya ves, estamos grabando un nuevo episodio del podcast Cuida tu Vista. Y si es la primera vez que entras en este programa, pues la verdad es que te doy la bienvenida y estoy convencido de que si realmente te preocupa tu visión, quieres aprender a cuidar tus ojos, pues no será tu último episodio. Y si decides compartirlo, pues absolutamente genial, porque además contamos de nuevo con un invitado de lujo. Se trata del doctor Alberto Ollero, oftalmólogo especialista en superficie ocular. Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, ya deseando empezar este segundo podcast de colaboración contigo y encantado, pues como siempre, de estar en tu casa. Tengo que decir además que estamos aquí disfrutando de un té irlandés que nos ha preparado mi mujer, que mi mujer es irlandesa, pues eso, disfrutando del momento. Y bueno, dicho esto, me gustaría anticiparte un poquito de qué vamos a tratar en este episodio del podcast, porque el tema es interesantísimo. Fíjate, entre otras cosas, vamos a hablar de qué es el ojo rojo, qué se considera el ojo rojo, por qué se produce, cuáles son las principales causas de ojo rojo, qué es lo que tenemos que hacer en caso de tener habitualmente los ojos rojos o irritados. Hablaremos también de temas tan interesantes como las gotas para ojos rojos. También tocaremos el tema de los derrames oculares, que es algo distinto, pero sobre el que hay muchísimas preguntas. El doctor Ollero también nos va a dar algún truco especial y casi mágico para casos leves de ojos rojos, de ojos irritados. Así que no te pierdas este episodio. Por otro lado, quiero recordarte que desde la página oficial del podcast en cuidatuvista.com/podcast puedes escuchar otros episodios anteriores. También puedes acceder a la información de las personas que colaboramos. Y otra de las cosas que si no has hecho te recomiendo que hagas es desde esa misma página suscribirte al blog para poder recibir contenidos para cuidar tus ojos y al mismo tiempo saber cada vez que publico un episodio recibirlo antes que nadie. Si prefieres hacerlo desde tu aplicación favorita de escuchar podcast, también puedes suscribirte a través de esa misma página. La ventaja de hacerlo a través del blog es que si te suscribes te enviaré a tu correo electrónico un estupendo regalo de bienvenida. Bueno, pues vamos ya a meternos en faena. Así que la primera pregunta, Alberto, me gustaría saber si este problema de tener habitualmente los ojos rojos o irritados, pues es algo preocupante, es algo que no le debemos dar importancia, es frecuente, en fin, cómo nos está influyendo en la salud visual y cómo lo puedes ver y valorar desde el punto de vista de un oftalmólogo. Efectivamente, Ramón, el ojo rojo es una de las afectaciones más comunes en oftalmología, probablemente la más frecuente. Y hablamos de ojo rojo pues cuando la parte blanca del mismo, lo que todos vemos como lo blanco del ojo, adquiere una coloración rojiza, y esto pues puede ser debido a múltiples causas, que pueden ser desde banales en la mayoría de los casos hasta graves, por lo que es importante siempre acudir a un especialista y, por supuesto, evitar siempre, y repito siempre, el automedicarse, porque puede llegar a ser perjudicial. Perfecto. Y bueno, sobre este punto también me gustaría decirle a las personas que estáis escuchando este episodio que tenemos grabado otro que está súper relacionado con este, que es el episodio 11 sobre ojo seco, porque el ojo seco y el ojo rojo está muy relacionado. Y esto me da pie a hacerte la siguiente pregunta, Alberto, y es ¿cuáles son las principales causas de ojo rojo? Bien, en la mayoría de los casos el ojo rojo se debe a una inflamación leve de la superficie ocular, que es lo que todos conocemos como las conjuntivitis. Aunque también puede provocar este ojo rojo leve el ojo seco, de lo que acabas de hablar, e incluso el abuso, pero sobre todo el sobreuso de las lentes de contacto.
Dentro de las conjuntivitis hay distintos tipos. Podemos hablar de conjuntivitis alérgica e irritativa, que son las que suelen ser más frecuentes en verano por las piscinas y los aires acondicionados, y también en primavera asociadas a las diferentes alergias. Durante el resto del año pues pueden aparecer conjuntivitis bacterianas y también víricas que muchas veces se asocian a procesos catarrales o resfriados que son concomitantes. Cada tipo de conjuntivitis va a requerir un tratamiento específico o incluso a veces ninguno. Por ejemplo, cuando son víricas en las cuales pues no se suele hacer absolutamente nada o simplemente pautar lágrimas artificiales y compresas frías para tratar solo los síntomas. En el caso de las bacterianas sí que ya es necesario hacer un tratamiento con antibiótico y es importante, y es un mantra que parece que estamos repitiendo a lo largo de toda la charla, el no automedicarse, porque lo que funciona para unas conjuntivitis pues puede no funcionar para otras e incluso ser perjudicial. Digamos que la regla de oro es la que comentábamos al principio, no automedicarse. Por ejemplo, cuando los ópticos adaptáis lentes de contacto, siempre dais una retahíla de consejos que son imprescindibles a la hora de portar las lentes de contacto y que en algunos casos pues el paciente no sigue. Es importante, además de todos los que dais, el evitar el bañarse con las lentes de contacto puestas, tanto en agua de mar como en piscinas. Y esto se debe a la existencia de un parásito llamado Acanthamoeba, que es infrecuente, pero que puede aparecer y afectar en los portadores de lentes de contacto y llegar a producir una infección de extrema gravedad, que si no es tratada de forma muy agresiva en los primeros días puede llegar a producir incluso la perforación ocular. En el caso del ojo rojo por sequedad ocular, pues el tratamiento va a ser el instilar lágrimas artificiales e incluso antiinflamatorios en los casos moderados, aunque generalmente la mayor parte de los pacientes tienen un ojo seco leve y se puede tratar de manera exclusiva con lágrimas artificiales. Por supuesto que cuando el ojo seco es debido a un abuso de lentes de contacto o a una intolerancia a las mismas, lo más importante, además del tratamiento, es evitar el uso prolongado, nunca dormir con ellas y realizar una adecuada higiene. Pues estupendo, Alberto. Y sobre lo que comentabas de los riesgos de usar lentes de contacto cuando estás en piscinas o incluso en agua de mar, me gustaría preguntarte si consideras que reduciría este riesgo si se usan pues estas gafas de protección de piscina y también pues el uso de lentes de un único uso, las lentes de contacto diarias. Sí, bueno, la premisa es intentar evitar el portar lentes de contacto cuando uno se baña en piscinas o en agua de mar e incluso en las duchas de cada casa. Sí que es cierto que el usar gafas de protección para nadar en piscinas o en agua de mar protege, y el uso de lentes de contacto de un uso único también protege, porque en muchos casos, y vosotros los veis al hacer las adaptaciones, cuando os viene el portador de lentes de contacto, los recipientes donde se guardan las lentes de contacto, en muchos casos la higiene deja mucho que desear. Por lo tanto, el uso único evita el efecto del bote donde se guardan las lentes de contacto. Muy bien. Y bueno, ahora, aunque no es exactamente lo mismo, pero como quiero aprovechar por una consulta que me hacen repetidamente, y de hecho tengo un artículo publicado desde hace muchos años en el blog que ha recibido ya millones de visitas, y es cierto, no es invención, son millones, aunque ahora ya ha perdido posicionamiento, y es el tema de los derrames oculares. Por cierto, antes de que me olvide, en la descripción de este episodio tendrás acceso a una dirección en la que podrás acceder a un artículo en el que está enlazada toda esta información. Así que ahí va la pregunta, Alberto. ¿Qué es esto de un derrame ocular? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué no hay que hacer cuando nos despertamos por la mañana con sangre en el ojo, con el ojo muy rojo por un derrame en el ojo? Bien, el derrame ocular es efectivamente una urgencia muy frecuente en oftalmología y se debe a una rotura de un pequeño capilar de la conjuntiva. Lógicamente, la conjuntiva es una bolsa, no tiene salida hacia el exterior, el derrame se acumula, la sangre se acumula y va cayendo por la gravedad desde la zona superior hacia la zona inferior y tarda pues unos días o una semana o dos en desaparecer por completo, pues como un hematoma en el brazo, por ejemplo, cuando llevamos un golpe. En general, esa rotura es debida a causas
banales. Es decir, ¿por qué se produce la rotura de un capilar de la conjuntiva? Pues por ejercer o hacer una maniobra de Valsalva, que consiste en hacer presión pues con la boca cerrada, por ejemplo, al coger un peso, al ir estreñidos al baño o al estornudar con la boca cerrada. En esos casos no tiene importancia y se resuelve sin ningún tipo de tratamiento. ¿Cuándo puede ser importante el acudir a un especialista, al médico de cabecera? En dos casos. Cuando tenemos una hipertensión arterial, es decir, la tensión arterial alta, o cuando tenemos alguna alteración de la coagulación. En ese caso, se hace una analítica para comprobar que la coagulación es normal y se hace una toma de tensión arterial para comprobar que esta es normal. Si esas dos cosas están normales dentro del rango de la normalidad y no se repite, la hemorragia subconjuntival es un cuadro banal que no tiene mayor importancia. Estupendo. Y me gustaría hacerte otra pregunta, porque tenemos, desde el punto de vista de los optometristas, asociamos también que la exposición a la radiación ultravioleta puede provocar alteraciones en la conjuntiva ocular que, a su vez, pues, pueden provocar enrojecimiento, ¿no? Y por eso recomendamos habitualmente el utilizar gafas de sol de protección de radiación ultravioleta cuando se hacen actividades habitualmente al aire libre. ¿Es cierto este punto de que provocan esta radiación ultravioleta alteraciones en la conjuntiva del ojo y que sí que realmente es bueno protegerse con gafas de sol? Vamos a ver, es totalmente cierto. Muchas de las patologías que vemos de pinguécula y de pterigium, que son alteraciones de la conjuntiva, se deben a que los pacientes hacen o realizan muchas actividades al aire libre. De hecho, son mucho más frecuentes esas patologías de superficie ocular en marineros, agricultores o deportistas que están haciendo ejercicio al aire libre que en el resto de la población. En ese sentido, es aconsejable totalmente el hacer ese tipo de actividades con una gafa de protección contra la radiación ultravioleta. Bueno, fantástico. Luego, lo que sí recomendaré, igual que ya decía antes, es que luego hay otra parte que, aunque no toquemos específicamente aquí, que es el tema de la asociación entre el uso de pantallas y enrojecimiento ocular por sequedad. Pero como entra más en el terreno de sequedad, ¿qué te parece si los remitimos al podcast, al episodio número 11 del ojo seco que grabamos hace unas semanas, Alberto? Sí, me parece perfecto porque son patologías que se entrelazan y yo creo que el podcast número 11 pues, puede desarrollar perfectamente ese tema. Muy bien. Bueno, y ahora la siguiente pregunta que sabemos ya un poco las causas de los ojos rojos o tener los ojos irritados y me gustaría ponernos en el lugar de una de las personas que nos estáis escuchando que tenga los ojos irritados o rojos habitualmente. Si tuvieras que darle alguna recomendación a nuestros oyentes, si sienten esto, ¿qué les dirías? ¿Qué deberían de hacer si tienen estos ojos rojos habitualmente? Bien, si solo es una pequeña rojez por una irritación puntual y no existe ni dolor ni pérdida de visión, unas lágrimas artificiales sin conservantes son suficientes para aliviar el problema. Por supuesto, si hemos usado en exceso las lentes de contacto, el retirarlas hasta que la superficie ocular haya recuperado su estado normal es obligado. Pero ojo, cuando hay dolor, el ojo rojo es intenso y por supuesto, si existe una pérdida de agudeza visual, en cuyo caso puede existir una alteración corneal, ya estaríamos hablando de palabras mayores y en ese caso la visita al oftalmólogo debe hacerse con premura. En todo caso, con medidas genéricas para evitar la aparición de un cuadro de ojo rojo, se podría aconsejar utilizar lágrimas artificiales para tratar la sequedad ocular, utilizar gafas de sol, por supuesto en verano, pero también los días de mucha luz en invierno, utilizar gafas especiales para usar en piscinas o en agua de mar para evitar el agua clorada o la irritación que provoca el agua salada y recalcar lo que decíamos antes al principio, no hacer uso de las lentes de contacto cuando nos bañamos para evitar una infección por acantamueva que puede ser muy peligrosa. Bueno, y ahora otra de las preguntas así estrella, que realmente pues, es un tema que me apetecía mucho saber tu opinión, es sobre estas gotas que anuncian en televisión, que aparecen en las farmacias, en carteles, que nos hablan y que nos dicen que son casi mágicas, porque para la persona que tiene los ojos rojos ayudan a blanquearlos. ¿Es cierto que son peligrosas si se utilizan incorrectamente, Alberto?
Bien, yo este tipo de gotas que son las que muchas veces ves nada más entrar en una farmacia, por ejemplo Visine, Visprin, Centilus, Ojosbel, todas estas gotas que lo que provocan es un blanqueamiento de la conjuntiva, pues son gotas que jamás serán recetadas por un oftalmólogo y yo creo que tampoco por ningún médico de cabecera, y de hecho los laboratorios ni siquiera nos las presentan, y eso ya viene a decir que no son buenas para los ojos, salvo casos excepcionales. Son gotas que tienen un vasoconstrictor, además la mayoría llevan cloruro de benzalconio como conservante y lo único que hacen es esconder los síntomas pero sin tratar la causa. Y además no solo pueden tener un efecto rebote y que cada vez sean necesario más instilaciones para conseguir el mismo efecto, sino que puede acabar produciéndose el efecto contrario y cronificar el ojo rojo. Estas gotas, ¿para qué se podrían utilizar? Yo siempre digo a los pacientes cuando me preguntan que si un hijo suyo o una hija suya se casa con un hijo de Amancio Ortega y estás llorando toda la noche de felicidad y quieres llegar a la boda con el ojo blanco, puedes instilarte una gota. Si tienes una entrevista de trabajo esa mañana y esa mañana pues has estado repasando toda la noche sin dormir la entrevista y llegar a los ojos rojos, puedes instilar una gota. Pero salvo esos casos, por una cosa muy puntual, son gotas que, repito, jamás un oftalmólogo va a recetar. En todo caso, se puede conseguir un efecto similar, con coste cero y efectos secundarios cero, sencillamente empapando unas gasas con agua helada, agua de la nevera, no hace falta ni que sea filtrada, ni que esté hervida, ni nada. Empapamos unas gasas con agua helada, nos tumbamos encima de la cama, ponemos 3 o 4 gasitas encima de cada párpado con los ojos cerrados y el frío de esa agua helada tiene dos efectos. Uno es vasoconstrictor, similar a estas gotas, sin efecto rebote, y además tiene un pequeño efecto analgésico. Por lo tanto, tenemos una alternativa mucho más natural que las gotas de las que hablábamos antes, que repito, tienen vasoconstrictor y conservante. Pues muchas gracias por esta aclaración que me parece importante. En el artículo que acompaña a este episodio dejaré un enlace sobre un artículo del blog Cuida tu Vista en el que hablamos específicamente sobre este tema, ¿no? Y bueno, ya nos acercamos al final del episodio y como siempre nos toca pues hacer resumen y darte las 5 claves principales para que te lleves para casa, para que te quedes con esa información sobre todo lo demás, porque nos parecen súper importantes. Así que cuando quieras, Alberto, pues puedes empezar tú mismo ya. Bueno, pues la primera clave sería no automedicarse. La clave número 2 es que la mayoría de los casos de ojos rojos son leves, pero un pequeño porcentaje de casos pueden ser graves. La tercera clave, mucho ojo y nunca mejor dicho si aparece dolor, ojo rojo intenso o disminución de agudeza visual. Clave número 4, las personas que realizan actividades al aire libre deberían de utilizar gafas de sol para protegerse de la radiación ultravioleta. Y quinta clave y última, ante la duda siempre se debe acudir al especialista. Y a mí solo me queda añadir que, como siempre, ha sido un placer participar en este episodio contigo, Alberto. Estoy convencido de que puede ayudar a muchísima gente a aclarar ideas, a darle más importancia a esas irritaciones o esos ojos rojos que daban como normales, cuando lo normal es que no sea así y hay que buscar la solución. Y por mi lado, pues darte una vez más las gracias por participar, por tu pasión por la divulgación y por ayudar a que los oyentes del proyecto Cuida tu Vista reciban una información de calidad de un súper especialista en estos temas. Muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias por esa forma de explicar las cosas para que todos las entendamos. Pues Ramón, muchas gracias a ti por invitarme y por compartir tu tiempo conmigo en tu blog, que repito, me parece didáctico, riguroso y que además veo que sigue mucha gente. Muchas gracias, Ramón. Y ahora, querido oyente, estés donde estés, te pido que si te ha resultado interesante este episodio, nos ayudes en esta labor divulgativa compartiendo este contenido con tus familiares y tus amigos. Y por supuesto, animarte a suscribirte ya sea al blog o a una de las aplicaciones de podcast para no perderte el próximo episodio.
Hasta la vista.